Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La migración irregular desde América Central no ha conseguido frenarse. Y sin duda es uno de los mayores retos, desafíos para México, pero también para Estados Unidos. Ayer la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó que viajará en cuanto sea posible a nuestro país, a México, y también irá a Guatemala en busca de encontrar formas de evitar que la gente tenga que dejar su hogar para buscar la manera de vivir sin miedo y sin pobreza en Estados Unidos. Veamos el contexto. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que viajará a México y Guatemala en cuanto sea posible. Este miércoles informó que reunió expertos para discutir las causas fundamentales de la migración y construir un futuro más esperanzador para las personas dentro de sus propias comunidades. Señaló también que en algún momento planea visitar los centros de detención ubicados en la frontera con México, tras mencionar su preocupación por los menores indocumentados. Recientemente, el presidente Joe Biden nombró a Harris responsable de dirigir los esfuerzos con México y el Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, para reducir el flujo de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. La semana pasada, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante marzo interceptó a más de 172,000 personas indocumentadas, de las que 104,000 fueron expulsadas. Las autoridades estadounidenses han señalado además que continúa el aumento de menores no acompañados que buscan ingresar a ese país. Durante marzo, 18,890 fueron detenidos. El gobierno mexicano impulsa lo que ha definido como una migración segura y ordenada. Cerró sus fronteras y desplegó a 10,000 efectivos militares para frenar las caravanas de migrantes, pero no ha logrado contener el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que México mantendrá este cerco militar mientras continúan las pláticas sobre los pasos a seguir para reducirla. Punto y contrapunto. Último punto para discutir esta noche. Empiezo contigo, Veloz. ¿Cómo lo ves? Primera misión de fuego para la vicepresidenta de Estados Unidos. Siempre se tardan los vicepresidentes en encontrar cuál va a ser su lugar y parece ser que el lugar de Kamala Harris en la administración del presidente Biden va a ser el mismo que él tuvo con el presidente Obama, que era el tema justamente de Centroamérica y el desarrollo y la migración. ¿Cómo lo ves? Un lugar muy complicado que podría entorpecer las ganas que tiene Kamala Harris de ser presidenta, o digamos lo que se ve en el horizonte muy prometedor. Y creo que es complicado porque justo no son los tiempos de Biden, donde todavía no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar, cuál iba a ser la línea que iba a tomar el Partido Demócrata respecto a la migración, que ahora después de lo de Trump, pues claro que tendrían que tomarse decisiones que son de contraste mínimamente con la administración anterior, que se portó muy mal con los migrantes. Y creo que parte de eso es las decisiones que ha tomado el presidente Biden de dejar que los menores de edad por lo menos entren al país en lo que se resuelve su estatus migratorio, y que, bueno, a los adultos que vienen se les regresa a su país en este ejercicio de deportación. Y creo que sí, que tiene que ver mucho también con lo que quiere que haga Kamala, que tiene que ver más con el diálogo también. Creo que ahora esta manera de decir que va a venir y de acercarse es qué podemos hacer para que la gente no quiera irse de sus países. Y más allá de que hemos hablado en esta mesa muchas veces de lo mercenario que ha sido Estados Unidos mandando armas y teniendo en esta situación de mucha inseguridad a los países de Sudamérica, o de este Triángulo del Norte, como le llaman, pues eso tiene en estas caravanas migratorias, o de que los migrantes quieran irse a buscar una mejor vida a Estados Unidos. Dicho esto va simplemente de la mano con la estrategia que ha puesto Biden y con lo que le mandó al Senado a votar, que es su iniciativa migratoria, que pretende 4,000 millones de dólares invertirlos a lo que hoy hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que haciendo desde el 2018, que es invertirle al desarrollo de estos países, invertir al desarrollo regional. Y lo que Biden quiere hacer, y lo que le dice a los demócratas y a los republicanos, es apruébenme este dinero para que entonces la gente no tenga que salir de sus países. Y los republicanos le están diciendo, no, yo creo que eso no va a pasar y no vamos a dejar que pase, porque queremos entorpecer que puedas sanar lo que está pasando en la frontera, o que puedas con eso buscar una mayoría en estas elecciones que se vienen, o en las elecciones próximas dentro de 4 años. A mí me parece que el enfoque que va a tener Kamala, y lo interesante que va a ser llevarla a ver las realidades de estos países, y llevarla a ver la estrategia que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es la que él está proponiendo. Ven, te voy a llevar a que veas
cómo estamos haciendo que los migrantes participen en este proceso económico y cómo queremos que tengan una mejor vida en sus países y no nada más resolver algo al vapor como es esta crisis migratoria que creo que se puede exacerbar, que creo que se puede poner peor, pero enhorabuena por este nombramiento que me parece que va a ser complicado, por decirlo menos, estos 4 años. Muy complicado. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Un reto fundamental para la vicepresidenta. Que por cierto, me puse a revisar, hay poco sobre Kamala Harris realmente y su visión del mundo. Como senadora, pues pasó muy poquito tiempo realmente en el Senado. Así que yo me puse a leer su autobiografía, Las verdades que callamos, The Truth We Hold. Y ahí habla sobre México en un parrafito. Nada más dice que como procuradora de California visitó México justo para el tema de las drogas y para el combate a las drogas y para tratar de detener la migración. Tenía una postura un poco más dura en esos momentos, esperemos que haya cambiado, sobre todo por el tema de la regulación que está ocurriendo en su propio país y en México, pero en el tema migratorio, ¿cómo ves este reto para ella? Es una gran oportunidad que tengamos estas visitas diplomáticas, que podamos tener estos espacios para la cooperación. Evidentemente, pues se deberían de enfocar en otros problemas más, o bueno, que no necesariamente son más significativos, pero que sí son, pues, el centro, ¿no? O sea, en la guerra contra las drogas, pues, es una de las principales razones por las cuales varios países de América Latina viajan a Norteamérica en busca de mejores oportunidades, porque en sus países la violencia, la erradicación, las políticas punitivas abundan, ¿no? Entonces, sí es un gran tema que hay que poner en la agenda, en la agenda binacional. Afortunadamente, el gobierno federal en Estados Unidos ya también reconoció los impactos de la política prohibicionista y sobre todo ya lo han visto en Estados Unidos en términos de el sobreencarcelamiento y de las disparidades raciales que existen alrededor de las detenciones por delitos relacionados por drogas y que pues, generalmente son detenciones a personas usuarias o delitos menores. Sí creo que es una gran oportunidad, pues justamente para ahora conocer cuáles pueden ser los acuerdos en esta materia y ahí creo que pues más allá de tener visitas o diálogos diplomáticos, sí tenemos que ver qué políticas públicas se van a formular y cómo vamos también a canalizar los recursos. Hemos visto que Estados Unidos ha canalizado muchos recursos a varios países en nombre de la guerra contra las drogas, entonces ahora se puede hacer en nombre de la construcción de paz, en nombre de mejoramiento comunitario, en nombre de generar mejores provisiones sociales. En el tema del migratorio, creo que me gustaría poner en el debate, o creo que no se ha dialogado lo suficiente sobre la necesidad de vacunar a personas migrantes en México. Creo que eso ayudaría bastante a detener los flujos migratorios, a generar mejores condiciones de vida para esta población en México. Bien, ¿cómo lo ves, Alejandro? Un tema también que tú conoces, el tema migratorio también, que pues ahora, ¿a qué vendrá Kamala? ¿Qué pedirá? ¿Con quién se va a reunir? Me imagino que con el canciller Marcelo Ebrard, aunque espero que no vaya a ser ahora que Marcelo se va a Moscú a buscar más vacunas de Sputnik, como anunciaron, sino que evidentemente debe estar acá cuando venga la vicepresidenta de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, en primera es un buen indicio que mandan a un peso pesado y ese es el mensaje de que para este cuatrienio el tema de migración va a ser uno de las prioridades, ¿no? No mandan nada menos que a Kamala Harris, que no va a ser una vicepresidenta testimonial, sino que va a ejercer su papel. Y creo que ya en los primeros meses de administración de Biden envía un mensaje. Yo creo que ya queda más o menos definido este rostro ambivalente que van a tener esta postura en torno a la migración. Creo que por una parte, algo que es de celebrarse es que este discurso xenofóbico de odio que generaba consecuencias y dividía a las sociedades a través del miedo y del odio, pues ya quedó en el pasado. Sin embargo, las deportaciones continúan, si no es que han aumentado incluso, y se refuerzan las fronteras para aquellas personas que busquen entrar por vías no regulares. Entonces, creo que más allá de que demócratas o republicanos estén en el poder, esta es una política bipartidista, transversal, una política que, digo, esté quien esté, es una política, digamos, de Estado. Esa es, digamos, en la parte que no sé, dudo que se avance mucho desde una perspectiva de derechos humanos y de reconocer la necesidad que tiene Estados Unidos en este envejecimiento poblacional de recibir a gente trabajadora y que llega a detonar su economía.
Pero por otra parte, creo que se va a poder avanzar bien en negociaciones bilaterales o multilaterales en torno a ingresos ordenados por vías regulares, digámoslo así, programas de visas temporales, etcétera. Creo que por ahí se va a avanzar muy bien y me parece que si Kamala Harris selecciona no solamente México, sino también Guatemala, se extraña que no visite Honduras y El Salvador, Honduras siendo el país que lamentablemente expulsa por las condiciones económicas y de seguridad a más connacionales, a más hondureños. Se extraña eso, pero también creo que esto que comentaba Jorge va a ser muy importante y que ahí sí yo creo que el gobierno de México ha jugado un papel muy persuasivo. Desistir de la cooperación para armar y reforzar las fronteras y esos recursos destinarlos al desarrollo, atacar las causas estructurales que motivan la migración, como son la falta de oportunidad y la falta de empleo. Creo que esa es la clave para que se avance en esta agenda tan importante. Ahora, ¿cómo lo ves tú, esta visita? Una visita que también hay quien dice que viene a pedir pues mucho más control en la frontera, muchas más tropas también de la Guardia Nacional. También, evidentemente, ahora sí que los estadounidenses siempre han tenido en su política exterior the carrot and the stick, ¿no? El palo y la zanahoria. Para los gobiernos y su relación con los gobiernos en el continente americano, les ofrecen incentivos, les ofrecen también sanciones en caso de que no cooperen. En este caso, el garrote es más militares, la zanahoria es más dinero para el desarrollo. ¿Cómo lo ves? Pues creo que es una visita muy importante en términos de relación bilateral, al menos desde el lado México, y sobre todo pensando en avanzar hacia un plan de acción y una política integral en materia migratoria, donde el tema principal creo que debe de ser esa cooperación para el desarrollo de el sur de México, ¿no? y Centroamérica, que en este caso sería más como el Triángulo Norte, justamente también abonando un poco a lo que comentaba Alejandro, que digamos, llama la atención que solamente haya sido Guatemala y no otros países que también tienen otro tipo de problemas que se relacionan con esta migración forzada y con una falta de oportunidades para subsistir. Lo que creo que sí valdría la pena recalcar o recordar es que la política migratoria de Estados Unidos no ha cambiado para nada. O sea, las jaulas que tanto se criticaban durante el periodo de Trump siguen existiendo y siguen estando ahí. La patrulla fronteriza ha detenido solamente en el mes de marzo de 2021 a más de 50,000 adultos solos y más de 2,000 menores acompañados y 1,870 familias. Y si recordamos la cifra de enero a febrero de este año, los cruces de familias y menores de la frontera se incrementaron en 168% y 63% respectivamente. Entonces, entre el 19 de febrero y el 20 de marzo se rescataron, mencionan, un total de 12,905 migrantes. Entonces también esta cuestión de que se han dejado este reforzamiento de las fronteras para entonces un desarrollo económico, pues la verdad es que no se ha visto tanto, al menos desde el lado mexicano, donde solo se evidencia que, al igual que con Trump, AMLO se ha puesto a las órdenes del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la migración de centroamericanos. Y la verdad es que preocupa porque el tema de las violaciones a derechos humanos sigue estando latente y es un ejemplo también del fracaso de la política, no solo del gobierno mexicano, sino también de los países centroamericanos, de no ofrecerles oportunidades reales de vida para estas personas que prefieren arriesgar su propia integridad física para poder conseguir nuevas y mejores oportunidades. De acuerdo. Pues bueno, este es un tema del cual seguiremos hablando, seguramente cuando dé la visita oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos a México y a Guatemala, pues seguramente también retomaremos el tema aquí en la mesa. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos después de esta para despedirnos de las y los panelistas de la noche y con la paparrucha. No te vayas.